Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Doctor Valverde, muy buenos días. Vamos a hablar de diversos temas con usted, pero empecemos con este intento de reducción de tamaño del Estado que se refleja en diferentes entidades, entre ellas el Consejo de la Judicatura, que ha sido señalado en este reportaje de la cadena Teleamazonas como una de las entidades que mayor número de funcionarios tiene en el país, de los 500,000 servidores públicos que existiría. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha. En el reportaje se dice que el Consejo de la Judicatura tiene 11,000 funcionarios públicos. Sería importante hacer una distinción entre lo que es la parte jurisdiccional y lo que es la parte administrativa. Posiblemente incluyen aquí a jueces y servidores de justicia. Claro, porque indudablemente el Consejo de la Judicatura es el que tiene el rol de pagos y ahí estamos incluidos todos quienes estamos en el área jurisdiccional y en el área administrativa. Yo creo que aquí lo que se tendría que ver más bien es lo que ha venido ocurriendo durante muchos años, ¿no? Es el tema de que se los tenía solo con contrato. Y esto en el servicio público, sin duda que es un punto muy en contra tanto de la ciudadanía que recibe el servicio público como de los funcionarios que trabajan. Y al hablar con contrato, usted habla de contrataciones, no sé si podrían ser calificadas también como accidentales, pero que en todo caso no dan estabilidad al trabajador. Exactamente, o sea, tiene ese carácter de que usted puede dar por terminado el contrato cuando la institución así lo requiera. Que es la misma normativa que han adoptado las universidades, que han pasado sus figuras de tener una plana mayoritariamente contratada a una contratada en forma permanente, a una ahora en forma temporal, con prácticamente profesores, servidores de libre remoción. Yo creo que en este tema sería bueno que quienes están a cargo de la administración pública evalúen. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la administración de justicia hace 25 años, cargo que se producía la vacante, cargo que se llenaba. ¿Por qué? Porque el Estado va a invertir en ese funcionario, le va a capacitar, le va a estar en forma permanente haciendo que desempeñe mejor su trabajo, y la persona va adquiriendo experiencia, va adquiriendo cómo desempeñar bien la labor a la que ha sido llamado, y sin embargo, en un determinado momento, ahora con este tema contractual, la forma en la que ellos están laborando permite que nosotros tengamos que decirles muchas gracias, se abstiene ya de la institución de los servicios. Si es que se puede poner en porcentaje, ¿qué porcentaje de empleados o trabajadores se encontrarían en este caso? Yo creo que en el país debe ser aproximadamente el 50%. Es decir, 50% de planta y un 50% de personal. ¿Qué relación tiene esta situación de inestabilidad, en definitiva, de los trabajadores con un término que se utiliza mucho para hablar de la calidad de trabajo en el mundo, la precariedad laboral? Sin duda, porque esto, como le dije, en un primer término le pone al funcionario en una situación de completa inestabilidad, porque sabe que en cualquier momento su situación laboral puede terminar. Y el derecho al trabajo, constitucional y legalmente garantizado, lo que más bien propende es a que el trabajador tenga la permanencia y la estabilidad que le permita incluso asegurar el desarrollo de su personalidad, ¿no? Su plan de vida, pero también, digo, se proyecte él en la institución. Es decir, si usted, digamos que tiene una mayor fortaleza para ponerse la camiseta de la institución en la que labora, porque sabe que su situación no es que usted está solapado para cualquier tipo de actitud. Usted se le puede dar por terminado su relación laboral si es que usted incumple sus responsabilidades, pero de ahí, si usted hace bien su trabajo, usted tiene que seguir laborando. Claro. Y esto incluso podría cambiar los esquemas de pensamiento de la gente. Todos necesitamos un trabajo, necesitamos una fuente de vida. Al encontrarse en esa situación de inestabilidad, las personas lo primero que hacen es perder su derecho a protestar, a reclamar, deben mantener silencio. Si es que no, hacen como muchos optan por actitudes salameras hacia quienes están encima, sabiendo que se encuentran siempre un poco en el filo de la navaja.
se pueden provocar ese tipo de situaciones que usted muy bien las describe, pero a mí lo que me parece es que son los mandos de las instituciones los que tienen que asegurar son políticas el trabajo laborales permanente, que deberían estudiarse más a fondo. Y sobre todo, el tema no es que tenemos que ver la coyuntura, es decir, lo que a mí me beneficia. Yo tengo que pensar en país, entonces tengo que establecer una política pública laboral en el que yo asegure que quien va a prestar el servicio público es la persona idónea, la que ha estado con un concurso de merecimiento y oposición, la que ha demostrado, la que visualiza el mejor perfil para ocupar ese cargo, y por lo tanto se le tiene que asegurar a esa persona que pueda continuar laborando. Yo creo que el hecho de que nosotros, vea por ejemplo en la institución en la que trabajo, en la Administración de Justicia, ha habido una baja sustancial en los sueldos de las personas que trabajan en el área jurisdiccional y administrativa, obviamente que no corresponden a los puestos de jueces y secretarios, ¿no? Entonces, durante este tiempo, durante los 10 últimos años... Es decir, para el trabajador administrativo se refiere usted. Jurisdiccional también, el que está en el despacho de juez, pero también el que está en el despacho de administrativo. Ya han disminuido los sueldos. Sí, a ellos se les disminuyó. ¿Por qué? Porque en el tema del contrato, usted dice, le vamos a dar por terminado su contrato. Y le da por terminado. Y dice, vamos a pagarle ahora $200 menos, $300 menos. Y firmamos el contrato, y ya. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué pasa, doctor Valverde, si una acción similar se toma en cualquier entidad del sector privado? Bueno, en el tema del sector privado ya hay otro tipo de regulación, porque obviamente usted pasa el periodo de prueba y pasa al tema de la estabilidad. E indudablemente usted ya no puede dar por terminado el trabajo cuando usted quiera. Eso sería indemnizado con el despido intempestivo. Estos dos mundos tan diferentes en materia de derechos laborales son aceptables. No. Como dijimos antes, nosotros tenemos que asegurar que la persona pueda desempeñar un trabajo y pueda desarrollar su personalidad y pueda establecer un plan de vida. Y esto tendría que ser en las mismas condiciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Por eso es que yo les decía antes que producida una vacante, se la llamaba y se la llenaba. Es decir, ya no había ninguna situación donde que yo quiero un tema temporal, más bien era el afianzamiento de asegurarle a la persona para que pueda ya laborar en las mismas condiciones que todos sus compañeros. En cambio, ahora por diferentes circunstancias que no solo son temas institucionales, recuerde usted por ejemplo, el Consejo de Participación suspendió los concursos que estaban convocados por el Consejo de la Judicatura y no ha podido avanzar en eso, donde que precisamente vamos primero a llenar vacantes de personal que se requiere, fiscales, defensores públicos, y luego de eso también había un concurso en el campo administrativo para que los funcionarios que están laborando por fin puedan conseguir el tema de la estabilidad. En el caso del Consejo de la Judicatura, si bien usted señala las cifras, podrían estar mezclándose con la de los servidores judiciales. Hay también este problema al que se refiere el reportaje de Teleamazonas, de, llamémoslo así, un piponazgo, un exceso de personal que afecta de manera crónica a el sector público ecuatoriano y por el cual se clama. Acabamos de escucharle a un importante analista del país, Walter Spurrier, señalando que es el Estado el que debe reducir su tamaño. Yo creo que las expresiones generales se las tiene que tomar con pinzas, porque se debe hacer un estudio en cada institución. Usted entenderá y la ciudadanía comprende que el trabajo que nosotros desempeñamos es la prestación del servicio público de acceso a la administración de justicia y la tutela efectiva de los derechos. Es decir, estamos frente a la eficacia de un derecho humano fundamental. E indudablemente, de lo que yo puedo hablar de la SUAY, yo puedo decir, y en eso ser enfático, que no hay un exceso de personal. Muchas áreas jurisdiccionales, más bien, la gente tiene que doblegar los esfuerzos, porque, como digo, si es que desde antes ya no se han llenado vacantes y los cargos que se los tiene que poner no se lo ha hecho en el número que nosotros quisiéramos, la gente tiene que doblegar los esfuerzos, sobre todo en el área jurisdiccional, a efectos de poder satisfacer el cumplimiento de las labores. La carga procesal, la complejidad de la sociedad va haciendo que la carga procesal aumente.
póngase usted a pensar, y la ciudadanía, nosotros a diario escuchamos todo el tema de lo que está ocurriendo en el área penal, y eso indudablemente significa que los juzgados penales tienen una mayor cantidad de procesos, las fiscalías tienen un mayor número de investigaciones, porque la noticia del delito aumenta, y en consecuencia todo el personal que presta sus servicios ahí tiene que doblegar los esfuerzos, porque no ha habido aumento de ninguna persona durante mucho tiempo. No se ha contratado. Es más, ahora en el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, una persona que renuncia al cargo, inmediatamente le cierran la partida y usted ya no puede volver a... Ahora, explíquenos los alcances y razones de esta comunicación del 12 de febrero que hemos dado a conocer del Consejo de la Judicatura, pidiendo que presenten la renuncia aproximadamente unos 60 funcionarios de alto nivel y con cargos de libre remoción. Cabe indicar como antecedente que debido a las acciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se reorganizó el Consejo de la Judicatura. Se nombraron funcionarios que sabían que estaban en una posición de temporales hasta que se reorganice la institución, y entendemos que esta medida va fundamentalmente dirigidos a ellos. Entre ellos está también la doctora Catalina Mendoza, quien estaba dirigiendo aquí el Consejo de la Judicatura. Explíquenos, por favor, los alcances y razones de este comunicado. ¿Cómo no? Hace aproximadamente 3 semanas se posesionó ya el Consejo de la Judicatura titular, e indudablemente ellos han establecido ya cuáles van a ser los ejes de su acción. La presidenta y los vocales han sido claros en sostener que van a luchar contra el tema de la corrupción, la independencia judicial, un fortalecimiento institucional y el tema de los derechos de los niños y adolescentes. Esos son los 4 ejes que ellos plantean respecto al accionar. Y como ocurre siempre, ellos han pedido que todos los funcionarios de libre remoción presenten la disponibilidad de sus cargos para que ellos pudieran, entiendo yo, evaluar el trabajo que han venido ejecutando y proceder al nombramiento, sobre todo en la parte directiva de todos los departamentos, ¿no? Le comento también que, por ejemplo, ya se empiezan a hacer el nombramiento de diferentes jefes departamentales. A nosotros nos comunican mediante vía email, y entiendo yo que la planta de todos estará ya nombrada la próxima semana. Como usted también refiere, los delegados administrativos son de libre remoción. En este caso, en el Azuay, la doctora Juana Catalina Mendoza y el doctor Lisandro Martínez han colaborado durante el Consejo de la Judicatura de Transición. Yo no sé si es que ellos podrán ser ratificados. Como digo, el escenario ese lo vamos a tener la próxima semana. Lo que sí, de parte de la presidencia de la Corte, yo integro la dirección provincial del Consejo de la Judicatura. Tengo que hacer un agradecimiento público de las gestiones realizadas por mis compañeros, la doctora Mendoza y el doctor Martínez. Sin alejarnos del tema laboral, y en su calidad de presidente de la Corte de Justicia de la SUAY y de administrador de justicia, quisiéramos analizar estas declaraciones que han sido comentadas en los más diversos tonos en el país, dadas por un alto funcionario gubernamental, nada menos que consejero del presidente de la República con rango de ministro, Santiago Cuesta Caputi, quien, consciente de que incluso estas declaraciones podrían trascender a la prensa, señaló en las mismas que no le importaba. Escuchemos y luego tendremos el análisis del doctor Pablo Valverde. Estas declaraciones las transmitimos en su formato original hace 2 días. Tengo una queja de los sindicatos y es válida. En CNT hay un señor, que no sé quién lo nombró, pero se autotitula secretario general del comité de empresa. Y cuando le pregunté a qué comité de empresa, me dijo al comité de empresa ad hoc. Yo le dije, será a Patiño, que es el que lo está financiando. ¿Cómo es posible que nosotros como gobierno, como dueños de CNT, no le hayamos sacado visto bueno a ese señor? Sí, estamos en eso, no. Todas las personas que estén identificadas el día de hoy, que hayan ido a la huelga, a mí no me importa que lo digan afuera, porque yo lo digo de frente a los periodistas. Toda persona que haya salido, que no sea sindicalista, que haya salido a una manifestación, me supongo que ustedes no la han autorizado, al día siguiente, el día jueves, están presentando el visto bueno. Basta que no vean la cara, basta que ofendan al presidente de la República,
al señor Chiriboga, si no me equivoco el nombre, y hay otro más, ¿cómo se llama el otro? Silva de Selec, le han dicho al presidente de ratero, hijo de mala madre, no les cuento lo que me han dicho a mí porque el abecedario me quedaría corto. Señores, esos niños están fuera. El visto bueno arranca. Con todo funcionario que quiera arrogarse funciones de sindicalista cuando no lo son. Nos hemos dejado calentar las calles como niños de primer grado. Por favor, seamos responsables. Cuenten con el respaldo de sus sindicatos. No son nuestros enemigos, son nuestros aliados del gobierno. Cuenten con ellos. Ellos tienen los nombres. A la firma. Andrés Madero, el ministro del Trabajo, está consciente de la avalancha de vistos buenos que le va a llegar y él está preparando un equipo para tramitar todos los vistos buenos. Por favor, no paremos, no permitamos que pseudos sindicalistas empiecen a gobernar y a calentarnos las calles. Y una última variable, Santiago, que quería plantear, después de esta reunión, porque se puede entender que este es un mensaje que tampoco nos ayuda a fortalecer. Yo creo que esto es lo más relevante de las declaraciones de Santiago Cuesta Caputi, que se hicieron virales en el país. Santiago Cuesta Caputi, consejero del presidente de la República, administrando justicia laboral, al mismo estilo que lo hacía el presidente Correa en las sabatinas, sentenciando, amenazando además con despedir a quienes se les ocurra protestar, pues para el señor Cuesta, según se le escucha, este es un derecho exclusivo de los sindicalistas. ¿Cuál es la opinión del presidente de la Corte de la SUAY, doctor Pablo Valverde? Yo voy a dar dos puntos de vista respecto a las declaraciones que acabo de escuchar. En primer término, siendo este un Estado constitucional de derechos y justicia, efectivamente todos tenemos un ordenamiento jurídico que lo tenemos que respetar. Me refiero en primer punto a que las expresiones tienen razón en tanto en cuanto yo, siendo funcionario público, yo no podría faltar el día lunes a mi trabajo sin una justificación, indudablemente, ¿no? Ahí también está de por medio el derecho de asociación, y ese es un derecho garantizado. Entonces, en tanto en cuanto la situación de la organización no interrumpa las labores normales de la empresa, ahí hay que hacer esa distinción, porque indudablemente yo puedo expresarme libremente luego de mi jornada de trabajo. Entonces, en primera parte hay razón en el sentido de decir quien recibe una remuneración tiene que cumplir sus obligaciones laborales. En el otro punto, ya es una situación extrema donde, que, como usted bien refiere, el señor ya da por despedidos a los trabajadores que, según él, hubiesen estado dentro de los hechos que él describe y que por lo tanto ellos ya están fuera de su trabajo. Ahí, en cambio, vea usted, lo que él alegó en un principio se olvidó. Entonces, para él ya no hay el Estado de Derecho. Ya no hay un debido proceso, ya no hay una normativa que hay que cumplir, sino él simplemente dice, ya están fuera, no hay tal. Claro que todas las empresas tienen la posibilidad de acceder a los órganos administrativos y jurisdiccionales para dar por terminada la relación laboral, siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la ley y se pueda, por lo tanto, demostrado, justificado, probado que los hechos son los que están descritos en la norma, se pueda tener como consecuencia el resultado que dice la norma. Mientras tanto, no deja de ser una situación que, como dije, totalmente contradictoria. Por un lado, ¿no? Invoca el Estado de Derecho y el respeto a la norma jurídica, y por otro lado, él termina ya sancionando y diciendo que además, el tema en cuanto a los hechos, se tiene que ver si efectivamente se cumple, ¿no? Por ejemplo, hay las faltas, el número de faltas para que pueda iniciarse el tema del sumario administrativo, y si es que efectivamente los trabajadores a los que él alude estuvieran dentro de ese presupuesto. Ahí también hay una situación que a mí me parece que no la comparto, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado. Se dan nombres, y eso significa violentar el derecho a la buena honra y al prestigio que tenemos todos. Si es que una persona incumple, repito, sus responsabilidades, nos vamos a los órganos administrativos judiciales, terminamos, y si es que yo he logrado demostrar, ahí sí puedo publicitar. Mientras tanto, él ya... Se podrá decir quizá que era una conversación privada y que se filtró esta filmación, pero el señor Cuesta en la misma declaración dice, no me importa.
a los señores periodistas, está consciente que hay periodistas también presentes allí. No importa a los señores periodistas que esto se divulgue. Él está muy consciente de que estas expresiones de él se las va a difundir. E indudablemente, como digo, a mí me parece, estoy completamente de acuerdo en la primera parte cuando invoca el Estado de Derecho, pero luego se olvida del Estado de Derecho y ya termina haciendo situaciones. Viéndole desde otro punto de vista este tema, doctor Valverde, que está también ligado al tema de reducción de tamaño del Estado y de esta intención también de hacer concesiones de las empresas públicas. Inicialmente se señaló como vender, luego se ha aclarado cuáles serían los alcances, pero el señor Cuesta el día de ayer estuvo en este medio de comunicación y realmente más dejó sentadas dudas que certezas en cuanto a lo que se pretende. Pero iríamos a la calidad del discurso gubernamental, a temas incluso estéticos, sabiendo que se trata de uno de los más altos asesores del presidente Moreno. ¿Qué dice este discurso con respecto a un gobierno? Yo creería que aquí hay una situación de que tenemos que respetar los derechos. Y este gobierno precisamente ha ido marcando determinadas pautas que nosotros saludamos frente al gobierno anterior, el tema de la separación de los poderes, pero no solo en el tema, digamos que de la letra de la Constitución, sino con verdaderas acciones que demuestren que efectivamente no hay una intromisión y los pesos y los contrapesos que fueron establecidos se puedan cumplir y en consecuencia nadie se intrometa en el trabajo que cumple la otra función del Estado. Pero yo, como dije antes, yo sí creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos y ojalá todos tengamos esa política de acción en el sentido de que concurramos ante los órganos respectivos y ahí hagamos nuestros pronunciamientos y hagamos valer nuestros derechos. Mientras tanto, cualquier otro tipo de expresión no pasa de ser sino situaciones como las que hemos analizado que pueden violentar incluso derechos en cuanto al buen nombre de las personas, pero también establecen alarmas en cuanto a la política pública del Estado, y ahí sí me parece que de parte de la cabeza del Ejecutivo deberían establecerse normas claras de cuál va a ser la comunicación que va a llevar a cabo con los ecuatorianos. Porque si efectivamente yo tengo una política de moderación, de tranquilidad, soy un demócrata, soy una persona que no solo es que creo en el Estado de Derecho, sino que todas mis acciones están direccionadas a eso. Y sin embargo, hay otra persona, un asesor mío, que va y rompe un poco el discurso que yo pueda tener, y sobre todo, más que discurso, las acciones que yo pueda tener, indudablemente le ponen en entredicho frente a la población, y ahí la situación ya se vuelve complicada porque la población tiene por un lado una situación, por otro lado otro tipo de expresiones que a usted no sabe a qué va a tener que atenerse respecto a que a dónde me voy a tener que atener. Es indudablemente ya cuando me vaya a los órganos respectivos, a los órganos competentes, pero sin duda estamos en una situación donde que el tema laboral es complicado, no todo el mundo puede acceder al campo laboral. Tenemos una situación donde que muchos venezolanos ofertan laboralmente sus servicios en situaciones precarias e inhumanas completamente en esta ciudad y en el país entero, y entonces el ecuatoriano tiene que competir frente a todo ese tipo de situaciones, porque a pesar de que nosotros también sostengamos en determinado momento una crítica al tema gubernamental, sí también tenemos que hacer un mea culpa que nosotros en el tema privado y en el tema personal, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, nos aprovechamos de las circunstancias de la gente e incumplimos la normativa a la que estamos obligados. Entonces, esto no es un fenómeno que pasa solo en el tema público, también pasa en el privado. Y eso creo que también estos son los espacios para que nosotros reflexionemos y meditemos que el ordenamiento jurídico, el respeto a la normativa y la garantía de los derechos laborales pasa porque todos lo cumplamos, y pasa también porque hay una política pública desde el Ejecutivo clara,
transparente, contundente, en que se debe priorizar el respeto a los derechos de los trabajadores. Y si es que desde hace mucho tiempo se viene fomentando el tema de acabar, recuerde usted que el ministro de Relaciones Laborales, que estuvo antes y que ahora está de gobernador de la provincia del Guayas, él tuvo la buena intención de decir, vamos a acabar con este tema precario en el sector público y vamos a convocar a los concursos, y se convocaron. No sabemos cuáles son los resultados, no sabemos en qué quedó, porque incluso ahí se dio hasta diciembre para que todas las instituciones públicas que tenían personas contratadas por tiempos determinados pasen ya a dar el nombramiento definitivo. Y dicho sea de paso, este es otro fenómeno que está afectando a las universidades ecuatorianas. La Universidad de Cuenca con un 70% de profesores contratados. Pero transitemos a otro tema. Tema de interés general en el cual la justicia también juega un papel muy importante. Nos vamos a referir a decisiones que con respecto a la minería tiene el pueblo ecuatoriano el derecho, por lo menos, de opinar y de decidir. Se han dado 2 casos aquí en la provincia de La Suay que de alguna manera están sentando jurisprudencia en el país. El caso de Río Blanco, en donde hubo una acción judicial en la cual se sentenció finalmente de que no se había configurado un derecho constitucional de la consulta previa e informada. Y recientemente, en la semana que termina, hubo una medida cautelar interpuesta por el Estado ecuatoriano, por el Ministerio de Minas y por la Cámara de la Minería, así como la empresa interesada, que supuestamente en defensa de los intereses ciudadanos pedían que se deje sin efecto la consulta popular, hecho que no fue aceptado por una jueza en la capital de la República. Quisiéramos que nos dé su criterio sobre estos temas, doctor Valverde, al tiempo de informarnos, porque entendemos que en Río Blanco, desde el Estado ecuatoriano, se continúa presentando recursos para tratar de dar al traste con la decisión judicial que se tomó en la ciudad de Cuenca. Y así, también sobre lo más fresco, esta negativa que se dio en Quito a la medida cautelar interpuesta con respecto a la consulta en Girón. A ver, en el primer caso, con usted, con la ciudadanía, hemos podido hablar en otras ocasiones. La acción constitucional de protección está ya resuelta, está ejecutoriada la sentencia que dictara el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de La Suay, y de lo que teníamos entendido, el Ministerio interpuso la acción extraordinaria de protección. Ahora ya está posesionada la Corte Constitucional, están ya haciendo el inventario de las causas que fueran dejadas por la Corte anterior. Ayer vi en las redes sociales que el número aproximado efectivamente puede ser de 10.000 procesos, y incluso la Corte ya empieza a establecer las líneas básicas de su acción, haciendo una distinción con la Corte Constitucional anterior, lo cual desde mi punto de vista y de profesional del derecho yo saludo. Hace una distinción específica en cuanto a que en muchas de las ocasiones la acción extraordinaria de protección con la Corte Constitucional anterior sí pasó a ser otra instancia en la que se comió a la justicia ordinaria y no hubo la distinción de cuál es la competencia de cada una de ellas. Ojalá que sigamos en esa línea jurisprudencial, podamos ver las primeras sentencias de esta nueva Corte y veamos cuál es la expresión respecto a aquella distinción, porque la acción extraordinaria de protección solo está llamada a tutelar los derechos que están en la Constitución de la República y que tienen que ver con el debido proceso. En el otro caso, para mí como juez... El de la consulta popular en Girón. Para mí como juez no me gusta mucho expresar y pronunciarme sobre casos que no conozco puntualmente, porque yo creo que ese es el ejercicio que es responsable. Quizá lo que sí puede expresarse es sobre la jurisdicción, si es que efectivamente se canalizó correctamente esta iniciativa. Yo le voy a dar mi opinión. El hecho de que haya una acción de protección con un pronunciamiento ya de los jueces constitucionales, primero que ya una medida cautelar ya no tendría cabida. Porque ya hay un pronunciamiento respecto a esos derechos que están siendo controvertidos. Entonces, lo cautelar es para prevenir, ¿no? Es para prevenir, para remediar, para evitar que se produzca el daño, y cuando el daño ya ocurrió, lo que se quiere es un remedio en forma inmediata, porque es tanta la afectación del derecho que indudablemente usted acude a un órgano constitucional para que le tutele el derecho. Pero aquí no, porque ya hay un pronunciamiento con una sentencia de fondo, no cautelar, no preventivo,
no remediable, sino ya de fondo respecto a qué pasó en ese caso del Río Blanco. Entonces, ahí ya el orden cronológico ya no sería lógico de que usted luego de un pronunciamiento de fondo quiera una medida cautelar. Primer punto. Y el segundo punto, que me parece que tal vez pueda ser más relevante, en el sentido de que el juez constitucional puede no admitir a trámite una demanda, tanto de acción como de medida cautelar. Claro que lo puede hacer. Pero la Corte Constitucional anterior fijó unas reglas y dijo, a ver, el juez lo que tiene que hacer es agotar la contradicción, el trámite, a ver si efectivamente hay o no la violentación de un derecho constitucional. Pero respecto a temas que tienen que ver con electorales, dijo que esos no pueden ser materia de acción constitucional. En este caso hay una consulta por las que se tiene que pronunciar el pueblo de Girón. Y eso, a mi modo de ver, desde lo que le llaman los doctrinarios, in lamine de entrada, usted ya pudo haber negado, incluso a trámite, aceptar esa acción de medida cautelar. Bien, para finalizar, doctor Valverde, todo un importante proceso se ha seguido en Ecuador bajo la batuta de Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas acciones han afectado al sistema judicial en Ecuador, al poder jurisdiccional. Ha habido cambios importantes en la Corte Constitucional, en la Corte Superior, en el Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. ¿Cuánto progreso se ha tenido en este tema? ¿Se están generando realmente mejores condiciones para la administración de justicia en el Ecuador? Yo confío en el caso puntual del Consejo de la Judicatura. Ellos han sabido establecer cuáles van a ser las líneas de acción. Tenemos la confianza plena de que vamos a tener un Consejo de la Judicatura que respalde la independencia interna y externa de los jueces, que luchemos, sigamos en la lucha, porque esto es un tema del día a día, de estar en contra de la corrupción y establecer acciones que permitan precisamente luchar para que no haya ningún síntoma de corrupción en nuestra institución. Y en esto, digamos que, por ejemplo, el Azuay ha sido un distrito donde que nunca hemos tenido este tipo de problemas, y más bien es la posibilidad de saludar aquella posición de los funcionarios judiciales. Pero en el otro tema que usted menciona, por ejemplo, esperamos el nombramiento de un fiscal general. Ya tenemos una Corte Constitucional que, como digo, saludamos todos quienes estamos en el mundo del derecho. Integran esa Corte académicos de mucho prestigio, académicos que han formado a casi todas las promociones de las maestrías de Derecho Constitucional. Entonces ahora tienen la posibilidad real y de que la vida les da la oportunidad de plasmar en sus sentencias todo aquello que dijeron en las aulas. Y estamos confiados que lo van a hacer en forma responsable y coherente con todo el respeto a la norma constitucional. Hay un alto componente académico en la configuración de esta Corte. Sin duda, sin duda. Yo creo que por lo menos unos 7 miembros de ellos están completamente vinculados a la academia. Y ahora, y aquí, por ejemplo, se da un fenómeno que creo que es digno de resaltar. Es como nosotros vamos a pasar a la época de la Corte Constitucional, podemos llamarla por el origen de los miembros, académica, que es lo que antes no ocurría. Los académicos no tenían el interés de pasar a ser jueces. No había ese afán, porque ellos siempre estaban cerrados en los cenáculos de la discusión y del debate y preferían desarrollar su actividad en la que la venían desempeñando. Un poco es por supuesto, sin ser ni pretender ser absolutistas en este tema, pero es un poco la teoría y la práctica. Exactamente, por eso le dije, es la posibilidad real de que ellos ya vayan a plasmar lo que teorizaron y sobre todo estuvieron en las aulas debatiendo con sus alumnos de cómo debería ser la aplicación del derecho constitucional en el Ecuador. Esperamos también que el fiscal general de la Nación, el que resulte nombrado, o la fiscal, pueda cumplir un papel que demanda la sociedad. Me parece que ahí la Fiscalía todavía queda debiendo, y sin duda ahí también hay que hacer un análisis integral del tema. Habrá que ver si es que hay el número de jueces y sobre todo
habrá que ver si es que hay la metodología y la forma de investigación respecto a los casos, para que estos sean efectivos. Vea usted que, por ejemplo, el momento que yo me dirigí a este medio de comunicación, usted relataba que 3 personas van a viajar a Brasil para recabar la información de Odebrecht. Y vean que este tipo de situaciones es porque indudablemente a veces uno pide la información y no le dan toda la información, pero esto debió haberse realizado con la prontitud que se requería. Qué bueno que se lo haga ahora. No estamos hablando de 2 semanas, de 2 meses, estamos hablando de más de 2 años. Qué bueno que se lo haga ahora, porque en el tema penal el tiempo que transcurre también es un tiempo fatal. Porque siempre estamos... Justicia que tarda no es justicia. Y además, o sea, frente a estos delitos no hay el tema de la prescriptibilidad. No, estamos claros. Pero mientras más transcurre el tiempo, oiga, los criminólogos dicen, la escena del crimen puede desaparecer. Entonces hay que hacerlo con la prontitud que exige. Bien, gracias. Para el doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY, siempre... un agrado tener al doctor Valverde y enriquecernos un poquito con su alto grado de conocimiento de los temas en materia de administración de justicia.